Bueno, colegas, como hemos estado ya un par de meses sin poder realizar nuestras reuniones eh, mensuales del capítulo, hemos querido hacer este video abordando un tema que nos tiene tremendamente preocupados a los dentistas del área privada, que entre paréntesis representamos el 80% de los dentistas del país. Me refiero al tema del COVID-19 y cómo ha afectado a la industria dental en general. Bueno, este es el SARS-CoV-2, el virus que ha causado esta pandemia y todo este pánico a nivel mundial, de manera que queremos un poco dar a conocer cuál es nuestro punto de vista sobre este tema. Esta pandemia que partió en China a fines de diciembre eh, y finalmente terminó afectando a todo el mundo, principalmente a Europa, y actualmente el epicentro de la pandemia es Estados Unidos, y también nos ha tocado aquí a Chile y a Latinoamérica. Primero habría que definir qué es una pandemia. Entonces se denomina pandemia una enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región. Esa es la definición de pandemia. El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declaró eh, pandemia a esta infección que está generando el coronavirus. Y esto, por supuesto, provocó una voz de alerta a nivel mundial, y que es lo que nos tiene preocupados a todos y afligidos a todos en este minuto. En todo caso, en la historia de la humanidad se identifican al menos una veintena de pandemias que han afectado al mundo de su historia. La primera, de la cual se tiene registro, ocurrió en Grecia en el año 430 a.C. y que fue denominada la plaga de Atenas. Por causa de esta plaga murieron 150.000 personas, y entre ellos estuvo el gran líder militar griego Pericles, que falleció por esta pandemia. O sea, estamos hablando 2 siglos antes de Cristo, o sea, perdón, 4 siglos antes de Cristo, y que causó 150.000 muertes. Pero si ordenamos las pandemias por su letalidad, o sea, por cuánta gente murió por causa de ellas, sin duda que la peste negra, que esto ocurrió en la Edad Media, ¿no es cierto?, entre el año 1347 y 1351, en 4 años, esta peste negra mató a más de 200 millones de personas. Solo en Europa desapareció un cuarto de su población. Esta pandemia también fue la que causó más horror a la humanidad, porque originaba pústulas y ganglios inflamados en los cuerpos de los infectados, los cuales posteriormente se necrosaban. Entonces, esto causaba un terror tremendo en la población, ya que ni siquiera en esa época se conocían los microorganismos, o sea, no se sabía de qué venía esto. Esta peste negra se asoció a la bacteria Yersinia pestis, que se alojaba en las ratas negras que provenían de los barcos de China. Pero lo que realmente traspasó esta bacteria a los humanos fueron las pulgas de estas ratas. Estas ratas negras proliferaron tremendamente en esa época, porque se sumó además que los gatos
fueron considerados como animales demoníacos, y hubo un exterminio de gatos en Europa, pero tremendo, y esto permitió que las ratas negras se multiplicaran, ¿ya? Y causó esta pandemia, como decía, le costó la vida a 200 millones de personas en Europa, a la cuarta parte de la población. Sí, siguiendo con la letalidad, la viruela, que es tan antigua como el Mesolítico, ya que data de poblaciones humanas del año 10.000 a.C., por lo tanto, a esta viruela se le atribuye la mayor cantidad de muertes infecciosas, que superaría los 300 millones de personas en los últimos 12.000 años. Pero, a diferencia del anterior, que murieron 200 millones, estos fueron más repartidos en el tiempo. Por lo tanto, no hubo estas pandemias así de gran cantidad de muertes en un periodo corto. Salvo en el año 1520, que en territorio americano mató a 56 millones de nativos de Latinoamérica. Los indígenas de esta región del mundo, los aztecas en México, los taironas en Colombia, los incas en Perú y los mapuches en Argentina y Chile, no tenían defensa frente a la viruela. Y los españoles trajeron a América el ganado euroasiático, que ese a su vez fue el que trajo también con ella la viruela. Entonces, esta pandemia de viruela es una de las más importantes que se dio en la historia de la humanidad y fue traída por los españoles a América. Otra pandemia importante, por la letalidad que causó, fue la gripe española, o la llamada gripe española, porque esta apareció en Kansas, en Estados Unidos. Se le conoció como la gripe de 1918. Y llegó a Europa a través del puerto francés de Brest, que era un lugar donde arribaba la mayoría de las tropas estadounidenses encargadas de apoyar a los aliados en la Primera Guerra Mundial. Y en esa época, como España era un territorio neutro en esta guerra, la prensa de ese país no censuró las publicaciones sobre la pandemia, a diferencia de lo que ocurrió en Francia, en Inglaterra, en Italia, donde sí estuvo censurado. Entonces, como España fue lo que más publicó datos sobre esto, se le llama la gripe española. Y fue tan devastadora esta gripe que en un solo año mató entre 40 y 50 millones de personas. Ahí está el recorrido de la gripe. De Estados Unidos llegó a Francia y de ahí se distribuyó hacia Italia, a España y Gran Bretaña. Como decía, fueron entre 40 y 50 millones de personas que fallecieron por causa de esta gripe. En la estadística que se llevó principalmente en España, porque los otros países estaban todavía en las guerras de trincheras y no tenían censurado la información al respecto. Más recientemente, tenemos el virus VIH o SIDA de transmisión sexual, que se descubrió en Estados Unidos en el año 1981, y inicialmente se entendió como un virus de transmisión sexual, pero después se descubrió que también se infectaba por transfusiones sanguíneas, con sangre contaminada, por transmisión del virus de madre a hijo durante el embarazo y por el uso de agujas hipodérmicas también contaminadas con el virus. Estos últimos contagios con aguja se dio principalmente en drogadictos que se inyectaban drogas y que compartían jeringas para inyectarse. La teoría más aceptada sobre el origen del VIH-Sida está relacionada con los simios, y principalmente con los chimpancés,
que habrían entrado en contacto con el hombre en la década de 1920, en el centro de África. La prostitución africana lo propagó a Europa y a Estados Unidos con el paso de los años. Entonces, una vez adquirida la enfermedad, el cuerpo humano pierde por completo su sistema inmune, su sistema de defensa. Por lo tanto, no es que muera de SIDA, sino que muere de cualquier infección, producto que no tiene defensa. Se estima que el VIH ha matado entre 25 y 35 millones de personas en el mundo. El VIH se conoció masivamente, diría yo, con la enfermedad del actor norteamericano Rock Hudson, que se presentó en un programa de la actriz Doris Day y confesó ahí su homosexualidad y que estaba además enfermo de SIDA. Entonces fue solo en ese minuto que a nivel mundial se tomó conciencia de que esta enfermedad existía. Antes de eso, la verdad que era algo muy desconocido para el común de las personas. En la década del 80 y 90, los más afectados fue la población homosexual. Entonces, por causa de esto mismo, esta enfermedad fue estigmatizada. En ese tiempo, la homosexualidad era más bien oculta, no era abierta como ocurre hoy día. Entonces, como la mayor parte de los infectados y los muertos por esta enfermedad fueron de la población homosexual, y como decía, fue súper estigmatizada. Y de hecho, las personas que morían de SIDA, en general morían abandonados por su propia familia. Y la que se hizo cargo de esto fue la Iglesia Católica, ¿no es cierto? Las madres de la caridad, de Sor Teresa de Calcuta, por ejemplo, ya que en Chile el padre Baldo Santis, que también creó un hogar para enfermos de SIDA. Hoy día el SIDA está absolutamente transversal. Lamentablemente, Chile dentro de Latinoamérica es uno de los países donde más ha aumentado el SIDA. Y eso es principalmente por conductas sexuales irresponsables. Pero hoy día esta enfermedad afecta a homosexuales, heterosexuales, hombres, mujeres, niños. Por lo tanto, es algo que está absolutamente generalizado. Pero sin duda que la principal pandemia que ha tenido este mundo es este mono que bajó del árbol y empezó a caminar por la tierra, que es el ser humano. Entonces, el ser humano es el que mayores daños ha causado al planeta. Partiendo hace 3.000 años, cuando el ser humano dejó de ser nómada recolector y se instaló en un lugar que fue en Mesopotamia, entre el río Tigris y Éufrates, ¿no es cierto? Primero con el imperio sumerio, después el imperio babilónico y por último el imperio asirio. Entonces, cuando el ser humano se asentó y dejó de ser nómada recolector, comenzó la agricultura y la ganadería. O sea, el ser humano empezó a sembrar sus alimentos y a criar sus animales y dejó de ser cazador. Entonces, ¿cuál fue el problema de esto? Que cuando parte esto, comienzan los monocultivos. Y cuando empiezan los monocultivos, empiezan también las plagas. Porque los ecosistemas naturales, unas plantas controlaban las plagas de las otras. Al plantar un solo tipo de planta, por supuesto el ser humano planta los vegetales que consume, entonces tenemos los monocultivos y ahí comienzan las plagas. Entre el año 1760 y 1840 se produce otra intervención del ser humano en el planeta, que es la revolución industrial, que si bien entregó bienestar a los seres humanos, ¿no es cierto? Porque
gracias a esta revolución industrial, hoy día tenemos luz eléctrica o tenemos agua potable, también significó empezar a contaminar el planeta. Tanto el aire, el agua, como la tierra. Y esta contaminación ambiental, que hay un aumento al pasar de los años, fue dañando los ecosistemas, ¿cierto? Los ecosistemas de seres vivos, plantas y animales, y de seres no vivos, que son el aire, el agua, las rocas y el suelo. Entonces los seres humanos han ido contaminando todo el planeta. Hemos ido contaminando todo el planeta. Y hemos generado el llamado calentamiento global, ¿cierto? Que la temperatura promedio hay un aumento y eso a su vez ha provocado el cambio climático, que es lo que está causando serios problemas a nivel planetario. De hecho, la OMS en septiembre del año pasado ya había advertido del riesgo de una pandemia producto de este cambio climático, que finalmente se produjo a fines de año, o sea, 3 meses después. Entonces, este cambio del planeta, este cambio del clima del planeta, en el fondo lo está destruyendo. Si podemos rescatar algo positivo de esta pandemia del coronavirus, es que al planeta se le dio un rato de alivio de la contaminación generada por nosotros. Y como dice el Papa Francisco, el consumismo es un virus que nos ha infectado a todos, a unos más, a otros menos, pero en definitiva a todos. Esta pandemia también nos ha servido para darnos cuenta que no necesitamos tantas cosas para vivir. Las cosas las necesitan quienes las producen y que quieren venderlas y a través del marketing nos crean falsas necesidades. Y eso genera el consumismo. Entonces, si tenemos que rescatar algo de toda esta pandemia, creo que esto sería algo rescatable, ¿verdad? Que nos hemos dado cuenta que no necesitamos tantas cosas para vivir. Ahora, paralelamente con esto, pues no en paralelo, estamos frente a una recesión económica mundial que no es causada por el coronavirus. Esto viene ya hace décadas. El coronavirus a lo más podríamos decir que la precipitó o la agravó, pero en ningún caso es la causa. Se dice que esta crisis económica mundial será profunda, porque pondrá en jaque la existencia misma del capitalismo como sistema de producción, ahora que ya se topó con que la explotación de los recursos naturales es finita. Entonces el mundo va, pero a paso veloz, caminando hacia una recesión a nivel mundial. En esta recesión económica está en juego además el esquema imperialista del control mundial con la economía de Estados Unidos a la cabeza. Esto viene de la segunda posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial. Hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, la hegemonía económica del planeta la tenía Gran Bretaña. Después de la Segunda Guerra Mundial, la perdió y la tomó Estados Unidos. Entonces, ahí hubo un cambio en el ordenamiento mundial. Pero además tenemos un segundo problema, que el sistema financiero mundial está en jaque. Entonces, esta recesión económica está provocando una recomposición del mundo, con China a la cabeza desde el punto de vista de la economía mundial. Y con Rusia, y con la hegemonía en el terreno de la geopolítica. Esto está ocurriendo, le gusta o no, al mundo occidental de ahora. Esto es un hecho que está ocurriendo. Entonces, nuestro mundo está caminando hacia un nuevo orden, un orden distinto. Eso explica
¿no es cierto?, la guerra comercial que inició el presidente Trump contra China. Y la idea era tratar de evitar este cambio, pero todo muestra que Trump ha perdido todas las batallas de esta guerra y con sus aranceles para tratar de reactivar la economía norteamericana, lo único que ha sacado es colocarle a China todo el mundo a sus pies. Y por lo tanto, China ha penetrado muchos mercados. Solo a modo de ejemplo, lo que ocurrió con la telefonía Huawei, al cerrarle la entrada a Estados Unidos, la verdad que China se expandió con su teléfono por todo el mundo. Entonces, lejos de causarle daño a China, la verdad que el mayor daño se lo ha causado a sí mismo. El jaque al sistema financiero se refiere que el capital financiero que se maneja en el sistema financiero, ¿no es cierto?, representa 160.000 billones de dólares. Esto equivale a 3 o 4 veces el PIB mundial. O sea, significa que a lo menos 2/3 de todo este dinero que se transa en el tema financiero es un capital ficticio, que descansa sobre el sobreendeudamiento, o sea, decir, las anticipaciones a futuro. Entonces, esta capitalización de estas anticipaciones alimenta la liquidez de la economía a través de un reciclaje bancario de plusvalías ficticias, lo cual es tremendamente grave. Es como que cualquiera de nosotros dijera que es millonario, que tiene 2.000 millones de pesos, y si alguien le preguntara, ¿y en qué lo tienes? ¿En pesos o en dólares? Era, no, lo tengo en billetes de Metrópolis, porque esto es exactamente lo mismo, es puro dinero ficticio sin ningún respaldo. Yo digo que esto no es nada nuevo, esto viene ya hace décadas. El mejor ejemplo es la crisis del año 2008, que afectó al sistema hipotecario. Se le vendió casas en Estados Unidos a gente que no tenía cómo pagarlas. Entonces los bancos le prestaban plata para que comprase la casa a la persona y ella a cambio le entregaba papelitos de algún día te pagaré. Lo que ocurrió fue que los bancos chicos se llenaron de papelitos de algún día te pagaré y se quedaron sin plata. Fueron a pedirle a los bancos grandes en Estados Unidos hasta que estos también se quedaron sin plata, y ahí fueron a pedirle a los bancos europeos y se globalizó este problema. Entonces, eh, cuando ya se globalizó esto, vino la crisis, ¿no es cierto? Y eh, la industria del sistema inmobiliario se fue al suelo, porque era dinero ficticio, no tenía ningún respaldo real. ¿Qué ocurre hoy día? La Reserva Federal ha proyectado en Estados Unidos una caída del PIB del 34% para el segundo trimestre de 2020. Los bancos de Wall Street proyectan que caerá en un 30,1%. Para poner esto en contexto, la Gran Depresión del año 1929, el PIB en Estados Unidos cayó un 27%. Por lo tanto, comparando los números, podríamos estar en una crisis peor incluso que la Gran Depresión del año 29. ¿Dónde está este dinero ficticio? Están los fondos mutuos, están los ahorros, están depósitos a plazo, están acciones de empresas y están los fondos de pensiones. Es cosa de ver cómo el último mes, cómo han caído los fondos de pensiones de los chilenos. O sea, se dicen en promedio, los fondos de pensiones han caído 2 millones de pesos en el último mes y medio, lo cual es plata que se evaporó. Entonces, si esto se sincerara, la mayor parte de toda esta plata, de todos estos depósitos, salían humo. Ese es el gran problema de esta crisis. Entonces,
esta crisis económica mundial que estamos viviendo hoy día puede ser un tema no menor, por lo menos los números así lo indican. La Gran Depresión del año 29 o crisis del 29 fue una gran crisis financiera mundial que se prolongó durante la década del 30, en años anteriores a la Segunda Guerra Mundial. Esta se originó en Estados Unidos a partir de la caída de la Bolsa de Nueva York, el martes 29 de octubre de 1929, conocido como el crack del 29 o el martes negro. Aunque 5 días antes, el 24 de octubre, ya se había producido el jueves negro. Y esta crisis rápidamente se expandió a casi todos los países del mundo. Y fue bautizada como la Gran Depresión de 1929, porque se dice que es la crisis económica más grande que ha habido en la historia. ¿Qué pasó en Chile? En la Gran Depresión, Chile pasó de la prosperidad a la pobreza. Durante la segunda mitad de la década de 1920, Chile vivió una sensación de prosperidad económica, que fue estimulada por una fuerte expansión del gasto público del gobierno de Carlos Ibáñez del Campo. El problema es que este gasto público se hizo sobre la base de endeudamiento. Entonces el impacto de la crisis mundial en Chile se dejó sentir con fuerza entre el año 1930 y 1932. Un informe de la Liga de las Naciones, World Economic Survey, no existía en las Naciones Unidas, dice que Chile fue la economía más devastada por la Gran Depresión. ¿Por qué? Porque las exportaciones de salitre y el cobre se derrumbaron, que eran los dos productos estrella que tenía Chile en esa época. A mediados de 1931, la situación económica pareció tocar fondo, obligando a la suspensión del pago de su deuda externa a Chile, que esto ocurrió por primera vez en la historia, el 16 de julio de 1931. Esta crisis financiera aumentó las protestas contra el gobierno de Ibáñez del Campo, quien finalmente se vio obligado a renunciar y partir al exilio el 26 de julio de 1931. De ahí vino una sucesión de gobiernos que duraron días algunos, hasta el gobierno de Arturo Alessandri Palma, ¿no es cierto?, que fue el que estabilizó la parte política en el país, y el país demoró 2 décadas en recuperar lo que había perdido, los mismos niveles que tenía antes de esta gran recesión. ¿Qué pasa con la odontología en esta pandemia? Que es lo que nos afecta directamente a nosotros. Pero este metro cuadrado que suelen mirar los dentistas, está afectado por todo este entorno. De partida, decenas de congresos dentales, tanto en Europa, Estados Unidos y China, han sido pospuestos sin haberse fijado fecha todavía, para la gran mayoría debido a esta pandemia del coronavirus. Por lo tanto, esto afecta a la educación continua, ya que estos eventos de organizaciones y asociaciones dentales son los que permiten la educación continua a los colegas en todo el mundo. Ahora, esto es más fácil de solucionar, o a lo mejor sería plantear un nuevo esquema, ¿no es cierto?, de que estos congresos se transmitieran online. Eso permitiría que muchas más personas participaran, porque no sé, pensando en voz alta, o sea, que te cueste $100 inscribirte en un congreso, o $200, pero no tienes que gastar en pasaje, estadía y todo lo más que implica, y lo puedes ver online. Podría tener esa solución. Pero también la industria odontológica que se ha visto muy afectada. La gigante Dentsply Sirona informó que sus ventas cayeron en 60 a 70 millones de dólares en el primer trimestre de 2020. Y eso ha seguido durante el segundo trimestre. Y situación similar señalan el grupo Straumann y 3M. Entonces, si pensamos que estos gigantes de la industria dental se han visto afectados,
obviamente los más pequeños están mucho más afectados aún. Ahora, en lo que se refiere a la atención dental probablemente tal, en la mayoría de los países del mundo la atención dental no ha sido suspendida. Sí se han sugerido protocolos especiales de atención en estos momentos de crisis. Ahora, estos protocolos no son muy distintos a los habituales. Además que la contaminación cruzada siempre ha sido un riesgo en la actividad odontológica. Por lo tanto, los protocolos en general no varían tanto lo que tenemos. En Chile tampoco se ha decretado la suspensión de la atención odontológica, con la excepción de la Araucanía, que la resolución exenta J1 1649 sí se prohibió el funcionamiento de las consultas dentales privadas hasta el 31 de diciembre de 2020. Lo grave de esto es que esto está basado en una solicitud que fue hecha por los dirigentes del Colegio de Cirujanos Dentistas. Fue eso lo que en los vistos que cita esta resolución, el visto número 1 es la solicitud de los dirigentes del Colegio de Cirujanos Dentistas de Chile. La autoridad sanitaria y las sociedades científicas locales han recomendado acotar la atención odontológica de tratamientos de urgencia o tratamientos que, el de ser postergados, representan un riesgo para la salud bucal de ese paciente o aumenta problemas futuros. Entonces es importante dejar claro que esta es solo una sugerencia, no una prohibición de realizar otro tipo de acciones. Pero la pregunta que tendríamos que hacernos, ¿cuál es el riesgo real de contagio de atención odontológica? Y para eso yo me permito citar a Auguste Comte, que es un filósofo francés, creador de la sociología, del pensamiento filosófico que se denomina positivismo, que dice que una perspectiva científica positiva es la que se fundamenta en la observación empírica de los fenómenos, que permite descubrir y explicar el comportamiento de las cosas. Comte desecha por completo cualquier concepto a priori. Él señala que eso no deben considerarse. Entonces, tomando esta filosofía del positivismo, ¿qué es lo que sabemos objetivamente del SARS-CoV-2? Sabemos que el SARS-CoV-2 es un virus RNA de la familia de los coronaviridae, los cuales ya se conocen desde los años 60, o sea, hace muchos años que estos virus se conocen. También sabemos que estos coronavirus generan diversas enfermedades respiratorias, desde el resfriado común hasta la influenza y ahora el COVID-19. Eso es lo que sabemos positivamente. La primera pandemia generada por un virus SARS fue el año 2002, que fue originada en la provincia de Guangdong, en China, y abarcó 29 países y causó 916 muertes. Entonces existe discusión, tanto científica como popular, acerca del peligro que esto conlleva. El COVID-19 es una enfermedad grave, por lo tanto, las preocupaciones sí se justifican. El virus SARS-CoV-2 además ha mostrado ser mucho más contagioso que otros virus de su familia, porque tiene mayor afinidad con nuestras membranas celulares. Sabemos también que el virus se encuentra presente en la saliva, de la misma manera que el virus del VIH, que el virus de la hepatitis, diversos tipos de influenza, herpes simples, etc. O sea, esto no es ninguna novedad. Hay otro montón de virus que se encuentran presentes en la saliva. Entonces la pregunta es, ¿una atención odontológica podría ser un foco de contagio de COVID-19? Hay un esquema que está ahí en la diapositiva, ¿no es cierto?, que habla de las vías de transmisión en el ámbito dental. Entonces, señala que un paciente infectado, a través de la generación de aerosoles, podría generar contagio por transmisión por aerosoles. O a través de la contaminación de superficies, podría producir transmisión por contacto hacia el profesional
o hacia el equipo de la consulta. Pero vamos viendo por partes. Sabemos que este virus infecta las vías respiratorias del paciente. Y su mayor concentración está en la faringe y en las fosas nasales, no así en la saliva, ya que en ella está diluido. Un muy buen ejemplo de esto es ver cómo se toman las pruebas de coronavirus, que se toman en la faringe o en las fosas nasales, no en la boca. Porque si se toman en la boca, como el virus está diluido, podría dar falsos negativos. En los aerosoles está más diluido todavía. Por lo tanto, su concentración no debería ser suficiente para generar un contagio. Esto de la transmisión por el aerosol es un concepto a priori. El contagio por superficies contaminadas, que es la otra forma. Todos sabemos que las consultas médico-dentales son lugares donde la asepsia es mucho mayor que en la mayoría de los lugares públicos. De manera que la contaminación de superficie es también menor. Por tanto, hay muchos otros lugares públicos donde el riesgo de contagio por superficie contaminada es mucho mayor que en una consulta dental. El mayor riesgo de contagio en la consulta es el distanciamiento social, o sea, no mantener el distanciamiento social o no mantener el distanciamiento físico, ya que el riesgo de contagio es por gotitas de flujo que un paciente puede expelir al toser o estornudar. Por lo tanto, en nuestra consulta deberíamos preocuparnos de mantener un distanciamiento físico de los pacientes y exigir el uso de la mascarilla en la sala de espera. Hasta el momento, no hay ningún estudio que haya demostrado positivamente que algún paciente o un dentista se haya infectado por coronavirus por atención odontológica. Veamos un ejemplo. En Wuhan, en China, donde partió esta pandemia, aunque el Hospital Universitario de Odontología atendió 120.000 pacientes en condiciones normales, o sea, siguiendo los protocolos habituales para atender a los pacientes odontológicos, o sea, usando aerosoles, con protección bucal simple, durante 2 meses, o sea, durante diciembre de 2019 y enero de 2020, sin conocer el problema de la pandemia. ¿Qué ocurrió? Se infectaron 9 de 1.098 miembros del equipo, que representan el 0,81% de las personas que estuvieron en contacto con los pacientes. Y se demostró que de estos 9, 3 de ellos se contagiaron fuera del lugar. Se pudo hacer la trazabilidad y se demostró que no fue en la atención dental. Los otros 6 no se pudo trazar la vía de contagio, por lo que eventualmente podría haber sido la atención dental, pero no está demostrado que fue ahí. No se pudo trazar, como digo, la vía de contagio de esas personas. Por lo tanto, en la atención dental debiéramos ser muy estrictos con los protocolos. Primero, consultar telefónicamente al paciente cuando pide hora para ser atendido estas 5 preguntas. Primera, ¿tiene fiebre o ha tenido en los últimos 14 días? Segunda, ¿ha tenido problemas respiratorios, incluyendo tos, en los últimos 14 días? Tercero, ¿ha viajado a países de riesgo en los últimos 14 días? Cuarto, ¿ha estado en contacto con alguna persona confirmada de coronavirus? Y quinto, ¿ha estado en contacto estrecho con personas que presentaban cuadros respiratorios agudos los últimos 14 días? Si el paciente nos contesta que sí a alguna de estas preguntas, podríamos sospechar de que hay riesgo de que esté infectado con coronavirus. Al contestar no, el riesgo es muy bajo. Como decíamos, los protocolos normales, habituales en odontología, debieran ser suficientes, pero se recomienda reforzar la atención de pacientes con antiparras o, mejor aún, con pantallas faciales. O sea,
mascarilla más pantalla facial. Otro tema que es importante es el uso de uniformes clínicos. Lamentablemente es común ver en la vía pública o en restaurante de repente a gente de la salud almorzando con los uniformes clínicos o caminando por la calle con los uniformes clínicos. La idea es que esa costumbre tiene que desaparecer, o sea, el uniforme clínico es para ponérselo, para trabajar en la clínica, termino a mi paciente y me debo cambiar ropa antes de salir en la calle. Ahora, si voy a usar aerosoles, se recomienda utilizar delantales manga larga, delantales de cirugía, que pueden ser desechables o esterilizables, eh, para hacer todo este tipo de acciones que impliquen aerosol. Lo más importante, el lavado de manos. Cuando llega un paciente a la consulta, lo primero que hay que indicarles es que lave sus manos con agua y jabón por 30 segundos previo a ingresar al box. Y haga lo mismo al salir de él, antes de abandonar la clínica. El lavado de manos es la protección más efectiva contra el coronavirus. También se recomienda un enjuagatorio previo a la atención. Aquí no nos sirven los enjuagatorios de clorexidina, que no tienen efecto sobre el coronavirus. Se recomienda enjuagatorio de peróxido de hidrógeno, que se prepara con una solución de una parte de agua oxigenada de 10 volúmenes por 3 partes de agua. Otra opción son soluciones que contengan ácido hipocloroso. La desinfección de las superficies del box entre pacientes. Esto hay que hacerlo con soluciones de hipoclorito de sodio, alcohol de 70 grados en superficies más pequeñas, amonio cuaternario, que existen, digamos, en las casas dentales, tanto para usar sobre ropa como que para usar sobre superficie. Y la otra opción que tenemos son soluciones de cloruro de benzalconio al 20%, que esto, la marca comercial es Lysol. Eso se puede comprar, lo venden por botella de litro, y una botella de litro da como a preparar 30 litros de solución para desinfectar. Así que cualquiera de estas opciones es válida para desinfectar la superficie del box. Ahora, al contrario de lo que dice el doctor Trump o el doctor Joaquín Lavín, porque parece que ellos confunden los antisépticos con desinfectantes, estos productos se pueden usar en superficies inertes. Están contraindicados su uso en seres vivos, menos aún en personas. El primero está sugiriendo ingerirlos y el otro se los tiran a la gente en estos pasillos sanitizadores que llaman, que a la persona le disparan chorros de estos productos tóxicos en este túnel. Por lo tanto, esto no sirve para usarse en personas, son para usar en superficies inertes. Lo más importante es asegurar el distanciamiento social entre los pacientes. O sea, y para esto hay que distanciar citaciones de manera a asegurar un mínimo de distanciamiento de 1 metro entre ellos en la sala de espera. También se recomienda retirar revistas y folletos en sala de espera que pudieran ser causa de contaminación cruzada. Y lo que es súper importante es el uso de mascarilla obligatoria en la sala de espera. Mientras el paciente en la sala de espera debe estar con mascarilla. Al contrario de la sugerencia hecha por los dirigentes del Colegio de Dentistas, la clínica dental privada sigue siendo el lugar más seguro de atención para los pacientes. Nosotros sabemos que los controles públicos están absolutamente colapsados y la cantidad de gente que se amontona ahí es tremenda, y ese sí es un mayor riesgo de contagio, de un contagio real. ¿Cuál es el problema que tenemos los dentistas de la parte privada? Conseguir todos los elementos de protección que están sumamente escasos
y además se están vendiendo en el mercado negro a precios súper usureros. O sea, una caja de mascarillas, de 50 mascarillas, que se compraba hasta antes de esto, entre 1.500 y 2.000 pesos, hoy día uno encuentra que están vendiendo mascarillas a 1.000, 3.000, 3.500 pesos cada una. La CADU, la Central de Abastecimiento, que fue creada para permitir que los dentistas colegiados pudieran adquirir insumos dentales a menores costos, nunca tuvo por finalidad generar utilidades. No era ese el fin de la CADU. La directiva de facto del colegio de cirujanos dentistas la cerró, dejando a los colegas desamparados en esta pandemia. Tenemos que estar tratando de conseguir los insumos en cualquier parte del precio que nos cobren para poder seguir funcionando. Nuestro amigo Domingo Godoy, no sé qué diría de esto, de este esquema neoliberal que no sé si pretendía que la CAO generara utilidades millonarias al colegio. Nunca fue ese su fin, nunca. La realidad de la odontología es muy distinta a lo que dice el ministro Francisco Vidal, exministro Francisco Vidal, y el alcalde José Joaquín Lavín, que dijeron un matinal, porque ahora están dedicados a la farándula también, que los dentistas podían estar 3 meses sin trabajar porque tienen ahorro. Eso es un absoluto desconocimiento de la realidad de la odontología en Chile hoy día. La matrícula total de odontología el año 2020 es de 14.311 estudiantes. La cantidad de dentistas registrados en la Superintendencia de Salud al 31 de diciembre de 2019 era de 25.440 dentistas, casi 3 veces la cantidad de dentistas requerida en el país. Entonces, la realidad de la odontología es muy distinta a la que creen el señor Lavín y el señor Vidal, que están absolutamente desconectados de la realidad. Es bastante crítica. Los dentistas, en el fondo, vivimos al día. Los dentistas de la parte privada, si no trabajamos, no ganamos. ¿Ah? Entonces, la verdad que los dentistas del área privada, que somos, insisto, el 80% de los dentistas en Chile, estamos muy afectados por este tema del coronavirus. Primero, con la explosión social, en promedio, dependiendo del sector geográfico, las consultas dentales bajaron un 35% más o menos su ingreso o su venta de servicio. Y con el tema del coronavirus bajaban más del 80% en promedio. Entonces, la situación es sumamente crítica. Peor aún para los colegas jóvenes que están endeudados con crédito universitario. Este tema nosotros lo venimos denunciando en el capítulo desde hace años. Desde que se creó el capítulo, ha sido siempre un tema de difundir esta realidad, y de hecho hemos asistido a marchas con los estudiantes denunciando esta cultura del abuso y del engaño, porque aquí hay vendedores de humo confitado que les venden a los jóvenes historias de que si estudian odontología se van a forrar en plata, no van a ser casi millonarios, y la realidad todos sabemos que es absolutamente distinta. ¿Ah? Ahí es una de las tantas marchas que asistimos con los estudiantes de la Chile que van detrás de nosotros, y delante de nosotros iban los docentes de la Universidad de Chile. Por lo tanto, nosotros como capítulo siempre hemos denunciado esta realidad. En una convención, hace 3, 4 años atrás más o menos,
propusimos esta campaña: no seas un dentista cesante. La carrera de odontología puede convertirse en un dolor de muelas, endeudamiento, subempleo, cesantía. Y damos las razones del por qué. Lamentablemente, una vez más, en esta convención nacional se privilegió proteger los intereses de estos vendedores de humo confitado y no se dio apoyo a esta campaña como colegio. Y estos afiches que mandamos a hacer, la verdad que lo hicimos como capítulo, y los recursos fue una colecta entre los participantes del capítulo para financiarlo. Y lo pusimos en nuestra consulta privada. Pero el colegio, insisto, ha estado más preocupado por proteger los intereses de los vendedores de humo confitado que demostrar la verdad de la profesión. Y por eso Joaquín Lavín, Francisco Vidal, ellos deben creer que un dentista es millonario. Aquí están las cifras duras, las titulaciones de dentistas por década. Estos son datos oficiales de la Superintendencia de Salud. Está la década del 70, la del 80, del 90, del 2000 y del 2010 al 2019. Nosotros hemos señalado hace rato, o sea, las últimas 2 décadas, que la explosión de escuelas de odontología ha sido enorme. Aquí tenemos datos duros: en la década del 2000 al 2009, la cantidad de titulaciones de dentistas aumentó un 150%, 1,5 veces lo que había en la década del 90. Y en la última década, del 2010 al 2019, la cantidad de dentistas titulados aumentó más de 6 veces si lo comparamos con la década del 90. Entonces, los datos duros nos dan la razón para haber insistido en que esta campaña era muy importante, porque aquí se está engañando a los jóvenes y a su familia. Entonces, en esta realidad de la odontología, nosotros tenemos que seguir adelante. Pues el coronavirus llegó para quedarse, no se va a ir. ¿Ah? De manera que tenemos que, si es necesario, modificar protocolos, habrá que hacerlo. Pero esto es un tema que va a seguir entre nosotros. Nos parece inaceptable que se diga que la atención odontológica, que la salud bucal de los chilenos se pueda postergar indefinidamente en el tiempo y se compare con una manicure. Yo creo que esto es inaceptable, y más inaceptable que sean los propios dirigentes del colegio quienes lo firmen, como ocurrió en la región de la Araucanía. Insisto, nosotros tenemos que seguir adelante. Si es necesario modificar protocolos, habrá que revisarlos, reforzarlos si es necesario, pero no se puede dejar a la población chilena sin atención de salud bucal. O sea, eso no es aceptable ni es éticamente aceptable. Para los dentistas de la parte privada, y especialmente para los que tienen sus consultas, tenemos, además de que estar sin ingresos, y enfrentar costos. Que los costos los podemos aliviar en costos fijos, que estos costos fijos se mantienen constantes en el tiempo, independientemente de la actividad económica de la clínica. Me refiero al arriendo, patentes comerciales, sueldos de personal, cuentas de servicios básicos, internet, etc. Eso se va a mantener exactamente igual, con un paciente, con 100 pacientes en el mes o con ningún paciente en el mes. Esos costos hay que enfrentarlos igual. Y por otro lado están los costos variables, que son los que se incrementan en relación al aumento de la actividad económica. O sea, si nosotros tenemos más pacientes, probablemente vamos a tener más costos de insumos, más costos de laboratorio, etc.
Esos son los costos variables. Los costos totales son la suma de los costos variables más los costos fijos. O sea, los costos fijos son estables y permanecen en el tiempo, que están aquí en la imagen del lado derecho en verde claro, y los costos variables se suman a estos costos fijos. Entonces, esos son los costos totales. Entonces, en la administración se define como punto de equilibrio de una empresa el nivel de venta necesaria para que en la empresa no existan pérdidas ni tampoco utilidades. Acá podemos explicarlo más gráficamente. En este gráfico siempre tenemos costos y ventas y por otro lado producción. En azul tenemos las ventas. En verde tenemos los costos totales, o sea, la suma de costos variables más costos fijos. En rojo los costos fijos y en amarillo los costos variables. Entonces, en el punto donde los costos totales igualan las ventas de servicio ontológico en este caso, es lo que se denomina punto de equilibrio. Desde ese punto de equilibrio hacia arriba tenemos utilidad, pero de ese punto de equilibrio hacia abajo tenemos pérdida. Entonces, en las situaciones que estamos, es tremendamente importante que cada uno de nosotros conozca cuál es el punto de equilibrio de su consulta, porque de otra manera nos podemos ir a la quiebra. Y junto con el punto de equilibrio, que está un poquito más arriba que el punto de equilibrio, está el que se denomina punto de sustentación, que es el punto que no solo me permite financiar los costos totales de mi empresa, sino que además permite financiar el costo de vida de su dueño, o sea, su nivel de vida. Por ejemplo, en la imagen de la derecha, cuáles son los costos de educación, o sea, la cuota del auto, si compro un auto, los costos de alimentación, los costos de vivienda, arriendo, dividendo, qué sé yo, y los costos de vacaciones, que eso los podemos apartar y prescindir de ellos. Pero el nivel de vida de cada uno de nosotros tiene que modificarse, porque de lo contrario nos podemos ver en serios aprietos. Por último, voy a terminar, decir que la salud bucal es parte de la salud integral de las personas. Por lo tanto, no podemos aceptar que se basuree a la profesión señalando que la atención de salud bucal es postergable indefinidamente en el tiempo. E insisto, comparándola con una manicure, porque la verdad que nuestro trabajo sí es importante y eso tenemos que hacerlo saber con fuerza. Bueno, dejamos hasta aquí este video. Difúndanlo, discútanlo, porque es tremendamente importante que nos vayamos preparando para lo que viene.